que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero que ahora paséis a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Quiero que en esta mañana pongamos nuestra atención en el versículo 12 y solamente en una parte de ese versículo 12. Y quiero también que pongáis mucha atención a lo que yo quiero exponer a la luz de esta palabra, porque fácilmente puedo ser malentendido. Y creo que debemos de tener mucho cuidado en ver en lo que yo pueda exponer y si en realidad es lo que la Escritura, no solamente aquí, sino en otros lugares, nos está diciendo. El domingo pasado ya hablábamos en estos versículos de algo que yo decía que era una paradoja, o varias paradojas, varios misterios difíciles de resolver. Por una parte, algo que siempre diremos del gozo, que es que el pecador se salve por pura gracia. No el justo, sino el malo se pueda salvar. Pero otra de las cosas, y es lo que nos tratan estos versículos de manera particular, que nos debe de sorprender e incluso asustar, es que el creyente que ya ha sido salvo y han sido pagados sus pecados pueda volver a su vómito, pueda volver al pecado. ¿Cómo es posible que alguien que haya gustado de estas grandes cosas del Evangelio pueda volver a practicar y a vivir en pecado? Pero es una realidad que la podemos ver constantemente. Pablo la está trayendo en su carta a los Corintios y ciertamente nosotros también lo podemos ver en nuestras propias vidas de iglesia. Tratando este asunto nos dice varias cosas, ya hemos visto 2 de ellas o varias de ellas. En primer lugar es cómo tiene que ser nuestra relación con respecto al mundo que nos rodea. No nos debe de sorprender que en el mundo haya pecado y que esa lista que se nos da aquí de los pecados los podamos ver de manera muy común. No nos debe de asustar el pecado y no hay ningún llamamiento a que podamos pensar que el pecado no se va a dar. Y tampoco nos dice que nosotros nos separemos del mundo. El Señor Jesucristo nos dice que debemos de permanecer en el mundo, separados del mal, pero en medio del mundo. Y también nos está hablando, en segundo lugar, del pecado en el llamado hermano, aquel que dice ser hermano, quizá que pueda ser hermano de verdad y está viviendo en pecado. Es la triste realidad que tenemos que afrontar, para eso está la disciplina y
lo triste es que podamos ver que los mismos pecados que se están dando fuera en el mundo también se den en la iglesia. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Cuando está citando, por ejemplo, en el versículo 9 de los fornicarios y etcétera, que podemos ver en el mundo, tristemente lo podemos ver también en la iglesia. Bueno, Pablo dice, el mundo es el mundo, pero en el pueblo de Dios esto ya es otra historia que tenemos que afrontar. Yo quisiera que en esta tarde pudiéramos ver algo más con respecto a este asunto. Una idea que Pablo presenta aquí. No hemos sido llamados a juzgar al mundo. Sí nos va a decir, y lo veremos en el próximo domingo, que hemos sido llamados a juzgar al pueblo de Dios, a juzgar a los creyentes. Pero nosotros no hemos sido llamados a juzgar al mundo. El mundo de Pablo, en el que estaba viviendo, no es muy diferente al nuestro. Así que por ahí no podemos ir, no podemos pensar y decir, hombre, es que nuestro mundo está totalmente contaminado y hay mucha maldad, mucha polución espiritual, moral, etc. Pero en realidad, los pecados que aquí se nos hacen en lista, en el versículo 9 y el 10 del mundo, son los pecados tan comunes que podemos ver hoy en día. Y aun cuando nos podamos alarmar, que debemos de alarmarnos ante las cosas terribles que se están haciendo en la sociedad hoy en día, bueno, pues esos mismos pecados se estaban dando también en la antigüedad y Pablo, la iglesia de Corinto, también los tiene que afrontar. Lo que se comete hoy no es nuevo. Es tan viejo como la historia de la humanidad o del ser humano porque el pecado ya estaba en su corazón. Nos alarmamos, claro que sí, nos asusta, nos preocupa todo el pecado que podemos ver, pero la realidad es que en aquel tiempo y en el de hoy hay campañas con respecto al aborto. Es terrible el aborto, los millones, ¿no?, de niños y niñas no nacidos que son asesinados en el vientre de su madre. Eso es terrible. Pero no olvidemos que en el tiempo de Pablo, tanto en el mundo griego como romano, el infanticidio era algo normal. Y no solamente antes de nacer, incluso después de nacer. Cuando nacía el bebé y veían que era niña y no les gustaba, iban a un basurero y los despeñaban y mataban a los niños. El infanticidio era una realidad. Por tanto, no podemos pensar que hoy qué terrible soy, porque también lo fue ayer. Hoy estamos hablando y constantemente estamos viendo esos anuncios o noticias, no anuncios, sino noticias de los abusos de niños, la violación de mujeres, el maltrato dentro incluso del mismo matrimonio, y se están haciendo campañas en contra de toda esta situación que nos parece terrible. Bueno, el abuso sexual también se estaba dando en aquel tiempo y no solamente había la prostitución, sino que también sabemos que no había ningún derecho, o al menos no derechos como los que tenía el hombre con respecto a la mujer o con respecto a los niños. Los niños eran un objeto de abuso sexual también en el tiempo de Pablo. Entonces no ha mejorado y no ha empeorado. Podemos hablar de las guerras crueles que hoy podemos ver y la persecución que se hace en ciertas culturas o como hemos estado viendo acerca de la religión. Pero tampoco esto es nuevo, también existía en el pasado y la realidad es terrible. Podríamos hacer descripciones de cómo era un conflicto bélico en aquel tiempo, ¿no?, y cómo se utilizaban los cuerpos de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. La esclavitud que se está dando hoy, que nos alarma tanto, y no solamente la esclavitud de un hombre con otro hombre, que también se da hoy, sino la esclavitud sexual o la esclavitud del trabajo de los niños, las injusticias sociales, no es algo nuevo, también estaba en el tiempo de Pablo. No se ha mejorado nada en la dignidad del ser humano o a favor de la dignidad y de la ética. Lo que sí podremos decir con mucha claridad en los tiempos de hoy es que
el humanismo, la ciencia, la técnica, la filosofía de los seres humanos de hoy, que nos han estado diciendo durante muchísimos años, incluso algunas generaciones, que podríamos alcanzar el bienestar del ser humano, han fracasado. Esto es lo que hemos podido ver. Se han hecho tantos intentos para acabar con la injusticia, con la esclavitud, con el abuso sexual, etcétera, etcétera, y no se ha podido hacer. El hombre no ha cambiado, sigue siendo igual de culpable que podría ser en el tiempo de Pablo. Entonces sí podremos llegar y decir, aun cuando son los mismos pecados y en la misma situación, ni somos mejores ni peores, porque lo que la sociedad, el mundo fuera de lo que es la Escritura, no puede hacer nada absolutamente para cambiar el corazón del ser humano. Solamente la gracia, solamente la obra del Espíritu en el corazón del hombre y la transformación por medio de la fe que alcanzamos en el Señor Jesucristo puede cambiar. Así que llegamos y vemos que hombres tan malvados como tú y como yo podemos llegar al perdón de nuestros pecados. Y esta es la realidad que se nos va a enfrentar. Por tanto, no podemos llegar y pensar, decir, nosotros los creyentes, la Iglesia cristiana tiene que hacer campaña específica, porque por eso somos creyentes, para poder atajar, ¿acabar con qué? Nosotros no podemos acabar lo que está en la naturaleza del ser humano. Sí hay cosas que nosotros podremos hacer y debemos de hacer. Tendremos que mostrarlo con claridad antes de que yo vaya a mi objetivo principal en esta mañana. Ante el mundo que nos rodea, sí que podemos y debemos denunciar el pecado. Claro que la Iglesia y los creyentes no podemos acallar. Nos están presionando por todas partes para que lleguemos a decir que el aborto no es un pecado, pero el aborto es un pecado. Igual que el abuso sexual o la codicia del ser humano, las injusticias sociales como la envidia o el asesinato, etcétera, etcétera, todo esto es un pecado. Y aun cuando quieran darle un giro y a lo bueno llamar malo y a lo malo llamar bueno, nosotros como creyentes tendremos que salir al mundo a la luz de la palabra y decir qué es lo malo y qué es lo bueno. Tenemos que denunciar el pecado allá donde lo vemos, allá donde lo podamos percibir. Ya sea de una índole o de otra, ya sea con los nuevos pecados que ahora se nos están diciendo. José Luis San Pedro, que era un escritor, ya falleció en su discurso en la entrada en la Real Academia Española. Él decía algo muy curioso. Dice que hoy se está viviendo según el Evangelio de San Lucro. Para seguir la técnica deshumanizadora y poder adorar al becerro de oro. Y podemos ver cómo esto lo está describiendo de una manera clara. Eso lo estaba diciendo alguien que decía ser ateo, por cierto. Pero hoy en día la sociedad sigue el lucro. Ese es su evangelio, esa es su línea. Y la técnica deshumanizadora, es decir, poder tener más para poder hacer menos, aun cuando eso sea abusar del ser humano, es su lucha constante para poder llegar ¿a qué? A adorar e inclinarse delante del oro, de la riqueza, del poder, de sus cuentas bancarias. Esto es la realidad que estamos viendo. No hay programa de televisión en el cual no podamos ver la sexualización de todo absolutamente. Y incluso para poder comprar un objeto de lo más cotidiano o para ir a tratar otro tipo de asuntos escolares, la sexualidad nos la están poniendo por todas partes como si fuera la meta máxima, alcanzar lo que uno pueda alcanzar en estos temas del liberalismo o de adoración del ser humano y de su intimidad. ¿Qué tendremos que decir de otros aspectos de la economía o de la riqueza? La idolatría.
La idolatría ya no es tanto inclinarse delante de una imagen de algún ídolo pagano, griego, romano, sino la idolatría constante de la cual nos estamos rodeando unos y a otros, a todo aquello que buscamos la conformidad o la confianza o la rendición a cierto objeto, cierta actitud o cierta situación. Así que todo esto no lo podemos callar, tenemos que denunciarlo. Tenemos que decir lo que la Biblia dice que es pecado y no lo que la sociedad, el mundo, la gente, la tradición, la cultura nos pueda decir que es pecado. Y todos esos pecados están trayendo muchos males y no nos podemos callar y no podemos ser indiferentes a ellos. Es tristísimo lo que estamos viendo. Mirar, en las cuestiones del aborto no solamente está sufriendo el niño no nacido que es asesinado, sino la madre que se le ha animado a abortar su propio hijo y toda la crisis emocional que están sufriendo y que están experimentando. La pena que nos da, que nos debe de dar. En esta mañana yo estaba viendo un grupo de borrachos saliendo de su pub preferido, orinando en medio de la calle y gritando, un hombre vestido de mujer y llamando la atención. Y uno puede decir cuánta maldad hay ahí, pero cuánta miseria y cuánta desgracia. Cuánto mal está haciendo el pecado y Satanás. No solamente pensamos en el daño que está haciendo a la iglesia, a los creyentes, sino el daño que se están haciendo a ellos mismos. Están buscando una medicina que en realidad lo que está haciendo es envenenar su espíritu. Y ante todo eso nosotros no podemos callar. Y no solamente decir porque nos están haciendo daño a nosotros la iglesia o a nuestros ojos o a nuestra sensibilidad, sino porque les está haciendo daño a ellos mismos. Que la sociedad en la dirección donde va a su propia autodestrucción. El otro día discutiendo a alguien en una de esas tertulias que se hacen en la radio y no sabían si apoyar la prostitución o no apoyar la prostitución, si ese era un negocio bueno o si era un negocio malo. Y allí estaban dando conjeturas ridículas y absurdas y no iban al meollo del asunto. Y por una parte te estaban diciendo la liberación para poder hacer lo que uno le apetezca con su cuerpo, donde quiera y cuando quiera, y a la misma vez están condenando y están intentando reprimir y cerrar. Esto es una locura y no saben y se están haciendo daño a nosotros mismos, nuestros ojos, nuestra atención a la luz de la palabra. Es que no podemos callar, tenemos que denunciar el pecado, pero no es lo mismo denunciar, como veremos, a juzgar. En segundo lugar, claro, en este asunto nosotros también debemos de hacer frente a los ataques. Nos están atacando por todas partes y nos están despreciando y nos están invitando a pecar. Como se nos estaba contando de esa historia, cuando alguien se convierte y de pronto es diferente en su propia aldea y la sociedad o la aldea en sí se vuelcan en contra de esa persona porque ya es diferente. Y cuando nosotros defendemos nuestros principios cristianos, ya sean los niños en su escuela, como le estarían diciendo en el GBE ayer, o puede ser en nuestro propio trabajo, nos van a criticar y nos van a poner en ridículo por causa de nuestra firmeza en los principios éticos, bíblicos que podemos ver. Y nos están diciendo por todas partes lo más natural que es seguir su propio ritmo, dejarse llevar por la cultura en la que ellos están viviendo y que ser diferentes a ellos es el nuevo pecado de hoy. Ser distintos, es decir, ser cristianos en un mundo como este es un pecado horrible a sus propios ojos. Nos están intentando no solamente presionar, sino que a veces nos intenta seducir para que nosotros caigamos en su pecado. Y la iglesia, tú y yo, lo que tenemos que hacer es frente a esos ataques y resistir. Cuando se nos está diciendo que nosotros estemos en medio del mundo, que no salgamos del mundo, pero a la misma vez sí nos está diciendo que salgamos de sus hábitos y de sus costumbres y de su pecado y de su idolatría, que no nos dejemos contagiar por ellos, que nos mantengamos firmes, que aun cuando tengamos que sufrir todas las penurias, todos los desprecios o ataques que podamos recibir, seamos firmes a la palabra de Dios y a los principios que el Espíritu ha implantado en nuestros corazones. Hacer frente a todo el pecado y la maldad que hay a nuestro alrededor. Y en tercer lugar,
también es cierto que podemos y debemos de sanar y hacer bien. Esto es lo que hemos leído en el Evangelio según Mateo capítulo 5. Si alguno de vosotros puede leer ese versículo 38 hasta el 48 con toda tranquilidad y sosiego, me sorprendería. ¿Por qué? Porque nos está diciendo algo que es increíble, es imposible a nuestros propios ojos de poder hacer. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo voy a poner yo mi mejilla para que me vuelva a pegar después de haberme pegado en la otra? ¿Cómo es que yo no lo voy a denunciar o yo voy a presentar mi túnica cuando me intenta robar? ¿Qué es esto lo que me está diciendo el Evangelio? Bueno, entre otras palabras o entre otras cosas que sí podríamos decir, lo que nos está enseñando es que nosotros no hemos venido a otra cosa al mundo en el que nos encontramos sino a sanar. Nuestro llamamiento como iglesia evangélica es la de ser sal. No solamente luz, de proclamar el Evangelio, sino ser sal para salar. No hemos venido a hacer la guerra contra ellos, no hemos venido a destruir nada de lo que puede pensarse que se debe de destruir, simplemente es, si me pegan, tengo que poner la otra mejilla, tengo que aguantar lo que me quieran hacer. El Evangelio de Juan, ahí en el pasaje, nos está diciendo que no resistamos, que demos cuando nos piden, prestemos cuando nos pidan prestado, amar a nuestros enemigos, dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que hacer bien incluso a los que nos maltratan y que debemos de orar por ellos. La Escritura está llena de que oremos por todos los hombres. Esto a los ojos del mundo es imposible. Para nosotros incluso podemos pensar que es imposible, pero esta es nuestra tarea. Cuando nos podamos ver envueltos en toda esta lucha constante de inmoralidad y de ataques, de perversión y de pecado, tenemos que volver a leer no otros pasajes, sino el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 hasta el 48, para que el Señor nos ponga en nuestro lugar. Ahora bien, habiendo dicho esto, es decir, que hay cosas que nosotros sí podemos hacer ante la maldad o el pecado del mundo, como hemos dicho, denunciar o hacer frente a sus ataques para no caer en el pecado y buscar siempre la sanación de aquellos que están a nuestro alrededor. Lo que sí dice también Pablo aquí es que no hemos sido llamados a juzgar al mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos a la iglesia de Corinto y que también nos está diciendo a nosotros en el 2019 aquí, ahora, en España? ¿Qué quiere decir esto? Cuando está hablando de juzgar, nos está hablando de condenar y está hablando de castigar. Si viene el niño desobediente y rebelde que ha hecho sus travesuras en la calle o ha sido necio en el colegio, llega a casa y los padres tienen que juzgar porque tiene sus manos sucias, porque tiene la ropa rota, porque ha hecho ese tipo de actividad, porque tiene la carta del maestro llamándole la atención. Y cuando los padres juzgan, entonces tienen que llegar a la conclusión de si merece un castigo o no merece un castigo y aplicar el castigo que sea necesario. Cuando alguien de nosotros comete un delito y la policía o el testigo nos presenta ante la corte y somos juzgados. Y cuando somos juzgados de si hemos cometido aquel delito que se nos dice que hemos cometido, debemos de ser multados o castigados de la manera que sea adecuada. Esto es lo que está diciendo que nosotros no hemos sido llamados a hacer en el mundo en el que estamos. Es muy triste ver el estado de la sociedad y es muy triste ver que su filosofía es destructiva. No está haciendo nada para construir ni para mejorar. Y nunca, fijaros bien, nunca lo van a poder hacer por sus medios humanos. ¿Por qué? Porque su padre, que es el engañador, Satanás, que es el padre de mentira, es el falso profeta, es el diablo vestido de luz, de ángel, no lo va a dejar hacer. ¿Qué es lo que nos está diciendo en realidad la Escritura con respecto al mundo? Bueno, algo muy claro. Ellos ni quieren ni pueden.
Esta es la realidad que nos estamos enfrentando. El mundo ni quiere ni puede cambiar, no puede hacer otra cosa. Esto es a lo que ha sido llamado, esta es su situación, esa es su naturaleza y no hay cambio posible para ellos. El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de las Escrituras, que es el evangelio de Pablo, no busca que el hombre haga cosas buenas, no busca que su corazón sea enternecido para poder hacer alguna bondad o que el corazón deje de pecar. Nosotros no hemos sido llamados a animar al corazón que deje de pecar. Lo que nos dice la Escritura es que hemos sido llamados a cambiar el corazón para que deje de pecar. Y el orden este es crucial e importante que podamos entenderlo. Por más que nosotros estemos gritando a sordos, nunca nos van a escuchar, porque están sordos. No pueden oírnos. Y podremos decirles que oigan una y otra vez las advertencias del Evangelio, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están sordos. Están muertos espiritualmente. Lo que nosotros hemos sido llamados, y tenemos la bendición, la dirección del Espíritu, a que transformen su corazón y que cuando cambia su corazón, entonces sí podrán dejar sus pecados. O alguno de vosotros está resfriado, tiene una gripe o algo parecido que no le hace nada más que hacer toser y toser y toser y toser. Y nosotros vamos con toda nuestra buena intención, yo voy con buena intención a esta persona y le digo, amigo, deja de toser. No puede dejar de toser, porque su enfermedad, su estado no se lo va a permitir. Lo que yo tengo que hacer es quitar el resfriado para que deje de toser. Esto no lo puede hacer el mundo, pero lo puede hacer el Evangelio. No le decimos a alguien que deje de hacer las cosas que está habituado a hacer y que por naturaleza va a seguir haciendo. Lo que tendremos que venir es quitar su enfermedad espiritual, que es el pecado, anunciarles el Evangelio para que por la gracia de Dios el Espíritu obre en ellos y les dé vida cuando aún estaban muertos. Y que cuando entonces vean la luz y entiendan el Evangelio, seguramente empezarán a cambiar sus hábitos de vida. Cuando la Escritura nos hace una afirmación contundente, como por ejemplo le dice a la Iglesia de Dios, sed santos porque yo soy santo, no se lo está diciendo al mundo, porque no tiene sentido, se lo está diciendo a la Iglesia. A los creyentes nos dice, debéis de ser santos o debéis de ser perfectos, como nos dice en el Evangelio que hemos leído. Pero el mundo no se lo podemos decir, no tiene sentido que se lo digamos, porque no puede dejar de serlo. Su pecado, no puede alcanzar santidad, no puede agradar a Dios. Y por mucha religiosidad o filosofía o buenas intenciones que puedan tener, una y otra vez van a caer en sus propios pecados. Por eso es que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, no ha sido dada al mundo. No le está diciendo al mundo tendréis que seguir los pasos del Señor Jesucristo, que sea vuestro ejemplo, o Pablo, tenéis que imitar a Pablo, o tenéis que actuar de esta manera en la iglesia. Ellos no entienden este lenguaje, ellos no saben estas cosas. ¿Cómo le vamos a decir a esa pobre gente que tengan que cambiar sus actitudes y tengan que dejar su pecado si no van a poder dejar de hacerlo? Es entonces, si nosotros entendemos que su naturaleza está totalmente corrompida y que lo que necesitan es el poder del Espíritu, es la obra de Dios en el corazón de cada uno, si nosotros entendemos esto, que no podemos cambiar sus hábitos si antes no cambiamos su naturaleza y su corazón, lo que tendremos que darnos cuenta, en segundo lugar, es que su situación moral en la que están viviendo no es nuestra prioridad. La prioridad como iglesia y a lo cual hemos sido llamados no es la situación moral, sino la situación espiritual del ser humano que está afuera. Se está perdiendo mucho esfuerzo y se está perdiendo mucho tiempo en cosas secundarias. Y aquí
quiero que me entendáis bien. No estoy diciendo que ninguno de nosotros no tenga que ir a campañas en contra del aborto o la educación del niño o todos estos otros temas y asuntos que están tan en boga hoy en día en nuestra sociedad. Por supuesto que cada uno a nivel individual tiene que luchar por intentar calmar o sofocar o salvar o aliviar todos los males que están a nuestro alrededor. Pero sí dejar que os diga que se está perdiendo mucho tiempo en las cosas secundarias y estamos ignorando las cosas prioritarias. Está muy bien que algunos de vosotros estéis envueltos en política y que podáis sacar todas vuestras notas a través de Facebook o Internet o vuestras conversaciones en la calle acerca de la política, acerca de los partidos políticos, acerca de la situación de migrantes, a cualquier otro asunto que está surgiendo. Y está muy bien que nosotros estemos hablando de todas esas cosas cuando llegue el lugar, pero estamos perdiendo la oportunidad de ir al asunto que solamente la Iglesia, nosotros los creyentes, podemos hacer, que es proclamar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo pone muy bien, un ejemplo que también leemos en el Evangelio según Mateo capítulo 12. Cuando nos está hablando, bueno, quizá lo podríamos leer, porque quizá también es una de esas historias que debemos de tener muy en cuenta en medio de todos estos asuntos de los que estamos hablando. En el capítulo 12, versículo 43, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fijaros bien cómo lo está expresando nuestro Señor. Ayudamos a que alguien ponga en orden su casa, que quite todas las malas costumbres, todos los pecados, toda la sociedad moral y ética con el cual se estaba inundando. Y de pronto podemos ver que quizás sí, por un tiempo, en alguna circunstancia, su casa, su cuerpo, su mente, su corazón ha quedado limpio de toda esa maldad. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con Satanás? Que va a venir y va a ver que aquella casa está vacía, pero está limpia. Y no solamente va a venir él, sino que va a traer otros 7 espíritus peores en medio de su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea principal no es que dejen algunos vicios o que dejen algunos pecados. Nos gustaría que fuera así, pero no es nuestra tarea principal. La tarea principal como iglesia es predicarles el Evangelio, porque tenemos la certeza de que el Evangelio va a empezar a obrar en esa casa, en esa mente y en ese corazón, y lo va a limpiar, pero nunca, nunca la va a dejar vacía. En el hecho mismo de predicar a Cristo y el crucificado, y que hombres y mujeres como tú y como yo puedan rendir su espíritu, su ánimo, su voluntad, su fuerza, su corazón y su mente al Señor Jesucristo, en ese mismo instante su corazón será llenado de otro espíritu y será diferente y habrá posibilidad. Nos estamos engañando. Mirad, es verdad que ahora hay ONGs para la educación y que sería bueno que hubiera hospitales para los niños abandonados y que hubiera ONGs que protegen a todos los emigrantes que están viniendo en pateras y sufriendo lo indecible, y que tengamos que hacer campañas para proteger a esas mujeres maltratadas. Todo esto es necesario y es bueno que se haga, pero la prioridad de la Iglesia no es que todos ellos tengan sus miembros y ser condenados al infierno. Lo que nosotros queremos es, aun cuando el cuerpo se pierda, que sea salvado el alma en primer lugar. ¿Qué importa? Nos dice el Señor Jesucristo también que pierdes tu alma, que pierdes tu brazo o tu pierna, pero puedes salvar tu espíritu, tu corazón. La única posibilidad que tiene el mundo para ser transformado es que su corazón sea transformado. Y la única posibilidad para que su corazón sea transformado
es que nosotros prediquemos el Evangelio y que les anunciemos que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y con el Evangelio todas las demás cosas vendrán de seguido. Escuchamos a todos esos políticos y economistas discutir y decidir acerca de qué y cómo y cuándo. Son discusiones banales que van a solucionar solamente por un instante, pero nunca el diablo dejará aquella casa sin habitar y vendrá aún con mayores fuerzas. Hemos acabado con algunas maldades del pasado del mundo y hemos traído otras nuevas maldades a nuestra sociedad y en el mundo en el que estamos viviendo. Y la única posibilidad es que tú y yo salgamos a la calle y digamos que hay perdón de pecado, porque ese perdón de pecados, esa transformación, vendrá de manera distinta. Pero quiero añadir en tercer lugar lo que nos está diciendo aquí. Volviendo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Esto es algo también importantísimo que nosotros podamos entender. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar. ¿Por qué? Porque será Dios el que va a ser su juez. Ya sea que su juicio, cuando está hablando aquí, los intérpretes o estudiosos nos dicen que pudiera ser quizá Dios ya está juzgando o les juzga en el presente, como podéis leer en la carta a los romanos, cuando Pablo está diciendo, si ellos aman este pecado, Dios los entrega a todos esos pecados. Es decir, vosotros queréis vivir así, pues entonces sufriréis las consecuencias de vuestro estado y de vuestro corazón. Y lo podemos ver. Podemos ver cómo Dios está obrando en el presente, en la sociedad, en su estilo moral de vida. Y esa gente que se cree en total libertad para disfrutar de su sexo y de su alcohol, lo podemos ver en su suciedad y en su orín, en una esquina de la calle medio sucio. Y podemos decir, esa es la libertad que están hablando, Dios los está juzgando. ¿Queréis esto? Vivir las consecuencias de esto. Pero también lo que tendremos que mirar es que Dios ya lo va a juzgar o ya han sido juzgados en el tiempo que ha de venir, porque sabéis que hay un juicio. Cuando vosotros leéis el famoso versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si seguís un poquito más y llegáis al versículo 18, dice, porque aquellos que están en pecado, que no han creído, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creen. No está diciendo, bueno, si no creen, un día serán condenados. No, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en ese versículo 18 es que porque no creen, ya han sido condenados. Porque la sorpresa de nuestro Evangelio es que no importa si uno ha sido una prostituta o ha sido un asesino criminal o el más grande de los pecadores, como podía decir Saulo acerca de sí mismo o Pablo, el Evangelio lo puede salvar. Pero lo que sí tenemos la certeza es que nadie se va a salvar si no ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Dios le juzga o en el presente o le juzgará en el gran día. Jonathan Edwards, un gran pensador, filósofo del pasado, él hablaba de una moral legal. Es decir, aquellos que se proponían hacer las cosas y que incluso podían llegar a un estilo de religiosidad y de apariencia, pero en realidad no disfrutaban y no gozaban de aquello que habían dicho creer o aceptar. Es decir, era simplemente algo externo para la apariencia y para el bien social en el que se estaba viviendo. Yo no puedo animar a esto. A todos los que estáis aquí, creyentes y no creyentes, aquellos que estéis por primera vez, entendáis el Evangelio, no entendáis el Evangelio, yo no puedo animar a decir, no pequéis, porque vais a seguir pecando. No voy a decir,
ordenar un poco más de vuestra vida y poner en orden vuestros hogares, si no podéis, si no queréis, si vuestro corazón está corrompido, no hay salida para vosotros, vuestro fin ya está hecho. Dice que todo aquel que no crea ya está condenado de parte del Señor y el juicio de nuestro Señor es justo y no va a fallar. Lo que yo sí puedo deciros en esta mañana, lo único que yo puedo deciros es que no importa vuestro pecado, no importa cómo habéis llegado a este lugar, no importa lo que encerráis en vuestro corazón. Si en esta hora y en esta mañana te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en el Señor Jesucristo, serás salvo. Te librarás del juicio divino. Y no solamente eso, sino que empezarás a ver que tu vida está siendo transformada. Quiera el Señor que nuestra prioridad como iglesia y la tuya como ser humano sea buscar rendirte a Cristo como única esperanza para cambiar tu naturaleza y por tanto tu destino. Amén.